Vamos a desarmar un controlador desde su montaje, empezando con el cable de comunicación a las tarjetas de entradas-salidas. Movemos de lado. Tenemos 3 conexiones: alimentación eléctrica, comunicación, punto a punto llamado RS232, y la parte de los sensores o celdas de carga. Son los 3 puntos de conexión que tenemos. Lógicamente hay que desenergizar el controlador para poder trabajar con ello. Utilizamos un destornillador 3 milímetros para los conectores de presión. Si hay dudas, lo ideal sería tomarle una fotografía con el teléfono para evitar errores cuando nos toque conectar. Si no tenemos esta pieza, simplemente empujamos y el cable sale. Empezamos con la parte de comunicación. Para los colores de la celda no hay un estándar. Este digamos que es el más utilizado. Excitación positiva, rojo; excitación negativa, negro; señal, que es el retorno que viene de las celdas, positivo color verde, negativo color blanco. Estos dos son sensado o SEN, que el positivo es anaranjado, el negativo azul, y la línea a tierra a carcasa. Excitación nos va a dar 10 voltios hacia las celdas. El retorno, que es señal, es de 10 milivoltios por cada voltio. En este caso, como está inyectando 10 voltios, el retorno máximo sería de 30 milivoltios. SEN lo que hace es, sensado, lo que hace es corroborar que estos 10 voltios estén llegando a la tarjeta sumadora, y si no llegan 10 voltios, el mismo controlador va a aumentar el voltaje para que los 10 voltios lleguen a la tarjeta sumadora. Igual es de presión. Hay que tener cuidado de presionar primero y después jalar el cable. No estar jalando el cable mientras no se haya presionado. Seguimos con la parte de voltaje, donde tenemos neutro, fase y la línea a tierra. Igual, siendo de presión, presionamos primero, jalamos el cable, presionamos, jalamos el cable. Con la tierra tenemos un terminal, el cual debe estar, no debemos usar, pelar el cable y simplemente arrollarlo, sino que tiene que tener un terminal para evitar un contacto falso. La tierra es el último que se monta y a su vez es el último que se desmonta, pero a su vez es el primero cuando se monta, para evitar una descarga eléctrica. Una vez que tenemos desmontadas las líneas, empezamos a zafar las tuercas del plato de montaje. Usamos un cubo, de preferencia profundidad por el largo de los tornillos, para no tener problemas de que no nos vaya a dar la profundidad. Así que hemos quitado varios tornillos, dejamos esta tuerca floja por un motivo: que no se nos caiga el controlador. Lo sostenemos en la parte frontal de la tapa, soltamos la última tuerca y desmontamos el plato de fijación.
Tenemos un empaque, que ese es el que nos va a dar el sello, el cual tenemos que empujar frontalmente y con eso desmontamos el controlador. En este caso vamos a revisar la tarjeta de entradas salidas. Desmontamos el cable de comunicación plano. En este caso particular, que tenemos un sistema de fruta, tenemos dos riles de salida, el uno para la angarilla y el 2 para la tolva báscula. Tenemos entradas, que es la de cierre de angarilla, y el 11 que nos dice y nos confirma que la báscula está cerrada. Dentro de las cosas a tener en cuenta es que debemos revisar, porque a veces se acumula óxido entre los pines de las tarjetas. Debemos revisar que los pines estén limpios y no haya ninguno quebrado. Esto con los de la entrada. Le damos pequeño movimiento por aquello que el óxido nos esté afectando. Igual con el otro. Esto nos puede generar errores en la operación normal por oxidación. Las de entradas varían también los pines. Igual hay que revisar de que no estén ni oxidados ni partidos ningún pin. Como vimos también, el óxido puede afectar los terminales y darnos un problema de oxidación en la punta de los cables, también que nos puede dañar o dar señales falsas. La forma de conexión es que la línea, la fase, la línea viva, tiene que ir primero hacia el fusible, que es este de aquí, por si hay un problema en la salida, que es este, que va a una electroválvula, se queme el fusible antes de que llegue al relé y no dañe el relé. Por eso es que la conexión es de esta forma. Aquí tenemos solo dos fusibles utilizados, de hecho 4, 2 aquí, 9 y 11, y tenemos estos fusibles de aquí para poder reemplazar si se daña alguno de estos, además de estos de extremos que son especialmente para eso. En el caso de las entradas, este puente es el neutro y esta es la línea de retorno, o sea la fase, y la fase es la que está conectada al fusible por la misma razón. Si hay un problema, que se queme el fusible primero antes de que llegue al relé. Y sí hay que revisar cada uno de los terminales, como se dijo, para ver que no haya oxidación en cada conexión. Cosa a tomar en cuenta es que estos relés no son similares a los mecánicos que tienen contactos. Estos relés son los llamados de estado sólido o electrónicos. De las cosas que podemos suponer que hay un problema, por ejemplo en una salida, es que el LED encienda, pero no tengamos voltaje a la salida. Muy probablemente sea el fusible en primera instancia o el relé que nos esté dando problemas. A la entrada igual, podemos revisar que hay voltaje en la entrada, pero el LED no prende. Esto nos dice o el fusible dañado o el relé está en problemas. Esas son las cosas que hay que aclarar porque es un componente electrónico y no electromecánico,
como lo sería un relé normal. Entonces sí hay que tener sus cuidados porque lo que normalmente hacemos en una revisión de relé mecánico no funciona para los relés de estado sólido. Otro punto es que los de color negro, como vimos, son salidas, los de color amarillo son entradas. Y tenemos la misma base para los dos. ¿Dónde es que se configura si es entrada? Propiamente en el software del controlador. Entonces, en cada puerto tenemos que definirlo primero en el programa para después utilizar el tipo de relé adecuado que se programó. Esta tarjeta es de 16, aquí podemos agregar otros 16, o sea, 32 entradas y salidas físicas. En este caso, por las condiciones propias, lo que tenemos son 4 entradas y salidas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la posición, si yo con solo cambiar el relé, no significa que estoy pasando de entrada a salida. Tengo que configurarlo desde el programa. Otra de las cosas a revisar son los break, que tengamos igual, que no hayan oxidación en los terminales y limpieza. Los bornes de paso deberíamos estarlos revisando también, porque las corrientes son muy pequeñas, las de señales y las que van a los electroválvulas. Los relés que nos dan las señales de las compuertas, también debemos tanto revisar los conectores, los pines, que sean planos o redondos, y cada uno de los conectores, de la misma forma que la oxidación no nos vayan a generar señales falsas. Para el montaje debemos estar seguros la posición hacia dónde va a ir. Tenemos que colocar los tornillos como referencia para montarlos con el cuidado correspondiente con los cables alrededor de no dañarlos cuando se monta. Así que debemos tener una tuerca preparada para el montaje del plato, igual con los mismos cuidados de no prensar los cables y por ende dañarlos. Utilizamos una tuerca para así poder soltar el controlador y empezar a montar el resto de tuercas. Estamos socando el último, siempre correctamente hay que socar de forma diagonal. Si socamos este y le damos a esto, siempre tratando de darle y teniendo cuidado de no sobrepasar la fuerza por el empaque, porque si no se nos va a presionar demasiado y ya no nos va a servir de sello, porque al presionar demasiado un hule deja de sellar. Continuamos con el armado de los cables. Como se mencionó anteriormente, el último en zafar es la línea tierra, pero cuando se monta es el primero. Siempre en todo equipo, la línea a tierra debe ser la primera en estar, porque primero el equipo se aterriza y después se energiza, no al revés. Tenemos con su respectivo terminal también, muy claramente. Tenemos L, que es línea, lógicamente identificado con el color negro. Presionamos y metemos el después neutro, que lógicamente debe ser identificado como blanco, y aseguramos jalándolo un poquitico de que la conexión sea correcta. Continuamos con las líneas de comunicación. Como vimos, si no tenemos esta pieza blanca, con solo presionar aquí
insertamos el cable, igual, jalamos un poquitico, dejamos 2 libres y en el tercero tenemos la conexión de resección. Bueno, ya montamos, tenemos el blanco que es el de transmisión y el verde que es el de resección. Igual, los jalamos un poquitico para asegurar de que quedan bien montados y continuamos con el de celda de carga. Igual podemos ver primero la línea tierra, azul que es negativo de sensado, anaranjado positivo de sensado, blanco negativo de señal, verde positivo de señal, negro negativo de excitación y rojo positivo de excitación. Lo jalamos para asegurarnos de que quedaron bien conectados. Debemos tomar cosas en cuenta, por ejemplo estos puentes. Está conectado en la parte interna, lo que nos quiere decir que es para 6 cables, en este caso, más la tierra. Si fuera de 4, nada más hasta aquí, hay que cambiar este puente. Este chip es el de comunicación, posiblemente si no hay, este sería uno de los problemas, debemos tener cuidado con esto. El fusible, si no está alimentado y tenemos voltaje, debemos revisar el fusible que es este. Básicamente eso es todo por el momento.